Hola amigos, bienvenidos a Ariose Comics. Aquí les traigo Batman número 8, con guión de Matt Fraction y arte de Ryan Suk. Aquí está la lista de reproducción. Espero que les guste. La historia empieza con tres hombres, en tres lugares distintos. El primero es Jack Dean, en el tren L rumbo al norte, comentando que todo está cambiando. El segundo está en el ayuntamiento de Gotham. Es Vandal Savage, saludando con calma a quien lo citó esa noche. El tercero aún no tiene nombre. Lo vemos en la calle Ewater, con las manos en alto, mientras una voz le advierte que se equivocó de barrio. Lo están asaltando. Una pandilla lo rodea y le exige sus pertenencias, dejándole claro que nadie camina gratis por las calles del Axe Gang. Mientras tanto, en el ayuntamiento, descubrimos que quien citó a Savage es Poison Ivy, ahora alcaldesa de Gotham. Está revisando expedientes en un escritorio y, sin levantar la vista, le indica que se siente y le cuente sobre la Operación Peregrine. Volvemos con el tercer hombre. Uno de los ladrones lo llama anciano y le ordena que también entregue el anillo que lleva puesto. Un anillo que, en ese momento, comienza a iluminarse lentamente. De verde. Volvemos con Jack Dean, hablando con Houston, el muchacho que le sacó la foto incriminatoria a Vandal Savage. Le dice que, de alguna manera, todo sigue siendo lo mismo de siempre, y que, a veces, es muy difícil evitar que eso te endurezca el corazón. Mientras tanto, Poison Ivy le cuenta a Savage cómo se topó con la Operación Peregrine, archivada y olvidada, junto con todas las propuestas que el anterior alcalde consideró demasiado radicales. Pero como ella fue elegida bajo la promesa de una transformación radical, se hizo una pregunta. ¿Por qué su oficina debería convertir en política oficial de la ciudad declarar la guerra a Batman? Y el hombre del anillo, tranquilo, les dice a sus asaltantes que tiene una historia que contarles. Pasó la primera mitad de su vida intentando creer que las personas eran más complejas que simplemente buenas o malas, que todas tenían algo. Mientras habla, un lazo verde se enrolla alrededor de los asaltantes, inmovilizándolos. Añade que, mientras más viejo se hace, más descubre que quizá no sea así. En el tren, Jack Dean agrega que hay matices y complejidad. Y en el ayuntamiento, Savage le dice a Pamela que ella misma lo ha dicho. Se trata de una transformación radical. Agrega que Batman y sus seguidores, como Robin, Batgirl y Nightwing, impiden las transformaciones por las que la gente de Gotham votó, erosionando su fe en la justicia. En el tren, Jack Dean le confiesa a Houston que las razones por las que la gente hace lo que hace pueden complicarse mucho. Pero lo que hacen sigue siendo simple. La gente o lastima a otros, o los ayuda. De vuelta con Savage, este le dice a Poison Ivy que la ilegalidad en nombre de la ley sigue siendo ilegalidad, y que el crimen, en nombre de la justicia, contamina esa justicia por igual. Mientras tanto, en la calle Ewater, alguien observa desde la oscuridad cómo el hombre del anillo resuelve la situación y luego lo aplaude. Es Batman. El hombre le pregunta si estuvo viendo todo escondido. Esos tipos podrían haberle complicado las cosas, pero Batman lo desmiente. Él es Alan Scott, el Green Lantern original. Nada puede tocarlo si él no lo permite. Se saludan con un apretón de manos. Batman le agradece que haya venido. Luego, en una cafetería, Alan y Batman comparten un café. Alan le pregunta directamente por qué están ahí. Cuando lo citó, asumió que era por negocios, algo relacionado con los superconductores cuánticos en los que está trabajando. Aunque reconoce que lo que Batman le ha contado también le interesa. Gotham no sería Gotham si algo no asustara una vez al día. Luego lo mira y le dice que es un jovencito extraño. Batman le pregunta si lo dice porque le gusta el café. Antes de recibir una respuesta, Batman le dice a Alan que no se está haciendo el difícil. Sabe que puede ser arrogante, manipulador, difícil, distante. Alan le responde que lo ve opaco. Batman lo reconoce, pero le dice que se está esforzando por hacer algo distinto. Quería que la gente de esa zona, que se siente olvidada, lo viera. Para él, no están siendo ignorados. Quería también que la pandilla lo viera. Y Alan les dejó claro que ellos tampoco serían ignorados. Pero sobre todo, quería que ellos lo vieran. Que no se había ido a ninguna parte. Alan le pregunta a quién se refiere con ellos. Batman le responde que la situación habla por sí sola. Se refiere a la policía de Gotham. Alan lo reformula a su manera. Batman tiene un problema con Vandal Savage. Batman le confirma que algo grande está pasando en la ciudad.
No sabe qué ni cómo se conectan las piezas, pero ha comprendido que, cuando algo se le escapa por completo, lo mejor es ser humilde y aprender de alguien más sabio. Finalmente, le pide a Alan, el Green Lantern original, que le enseñe, porque tiene un gran problema con Vandal Savage. Volvemos con Savage, que le dice a Poison Ivy que está solicitando usar todos los recursos legales para declarar, de una vez por todas, que Gotham no necesita ni quiere a Batman. Pamela le pregunta si eso es realmente así. Savage le recuerda que ambos son extraños en el mundo de las leyes, pero que pueden moverse dentro del sistema y ejecutar su visión con sus propios métodos, aunque sean burocráticos. Al final de cuentas, se atrapan más moscas con miel. Mientras dice esto, atrapa una pequeña mosca y la deposita en una de las plantas carnívoras de Poison Ivy. Savage agrega que los detalles superficiales no le importan. Todo eso desaparecerá en un instante. Le dice a Poison Ivy que ve en ella la misma sabiduría antigua que habita en él. Ambos han vivido muchas vidas, y por eso sus objetivos son justos. La legalidad no importa, solo importa la victoria. Saben que no es permanente, pero ahora está al alcance. Para los dos, beneficiosa y para siempre. Poison Ivy le responde que, aunque fuese así, su corto tiempo en la política le ha enseñado algo. Todo favor tiene un costo. En otras palabras, quiere saber ¿qué es lo que ganará ella con eso? Volvemos con Jack Dean, que comenta que así es como piensa esa gente, los que lastiman a las personas. Houston comenta que lo ven como transaccional, y Jack le dice que le quitó las palabras de la boca. Así se distinguen los buenos de los malos. La bondad no es transaccional. Algunos ayudan solo por ayudar, pero la mayoría siente que prospera cuando los demás tienen mucho menos. Pero hay algo en las personas que las hace comportarse como animales defendiendo su territorio. Es el miedo. Reconoce que Houston ya sabe eso, pero a él le tomó mucho tiempo darse cuenta. Hay gente que le tiene miedo a todo, que ve a los demás como si fueran. Pero no consigue terminar la frase. Algo los interrumpe. Primero un ruido. Luego, unas luces que los alumbran de frente. Son los faros de un patrullero que viene directo hacia ellos. Pero que, en el último momento, cambia de trayectoria y se aleja. Houston completa la frase por él. Los ven como amenazas. Jack lo felicita por haber acertado de nuevo. Ser valiente es lo más difícil, especialmente cuando van por ellos. Pero más difícil aún es mantenerse cuerdo y valiente. Volvemos con Batman y Green Lantern. Batman le dice a Alan que él fue el primero en enfrentarse a Savage, y que por eso lo llamó. Alan le responde que, por intuición, cree que Savage padece de un hambre ancestral. Ha sobrevivido unos 50.000 años en esta tierra, porque eso es en lo único que piensa. Hará cualquier cosa para seguir así, porque ya lo ha hecho. Batman agrega que eso es lo que lo trajo a Gotham. Su longevidad había estado fallando. Vino buscando 3 reliquias hechas del meteorito que lo transformó. Necesitaba recargarse, pero Batman y su equipo lo detuvieron. Alan le pregunta por las reliquias. Batman le cuenta que probablemente hayan explotado, como tantas otras reliquias cósmicas antiguas en la ciudad. Los dos dicen al mismo tiempo que no hay que estar loco para vivir en Gotham, pero que eso ayuda. Alan observa que, sin embargo, Savage sigue ahí, jugando a ser el guardián de la ley y el orden. Batman le dice que enfrentarse a Savage siempre fue un esfuerzo de equipo, cuando sus ambiciones eran globales, galácticas o interdimensionales. Apoderarse de Gotham le parece un objetivo demasiado pequeño para él. Alan le pregunta cómo lo venció esas otras veces, y Batman le responde que porque los buenos eran más y mejores que los malos. Alan aclara que así es como ganó, pero que quiere saber cómo lo venció. Batman responde que Savage se ponía impaciente y descuidado. Dejaba una pequeña grieta en su gran plan, y por ahí lo descubrían. Alan le pide que no sea modesto. Era Batman quien lo descubría. Su equipo pudo haber luchado, pero fue él quien se daba cuenta de todo. Batman le pregunta si cree que la presencia de Savage allí es algo personal, y Alan le responde que sí. A fin de cuentas, está en su ciudad. Y aunque Gotham sea un objetivo pequeño para él, le permite sostener sus planes de venganza. Savage piensa en una línea de tiempo distinta a la de los demás. Por eso tienen que obligarse a pensar en una escala diferente que puede ser difícil de ver. Savage no se pregunta dónde comerá mañana, sino a quién hay que matar para robar el campo en el que plantará lo que le permitirá comer el próximo invierno. Y al final se descubrirá que el tatarabuelo de ese hombre fue grosero con Savage en algún momento del pasado,
y que lo ha tenido marcado desde entonces. Alan concluye que tal vez sea la supervivencia lo que lo mantiene ahí. Quizá no puede irse, y si quedó atrapado en Gotham, con el único hombre que puede ganarle en su propio juego. Quizá quiera vencerlo en el de él. Volvemos con Savage. Le dice a Poison Ivy que trata a quienes apoyan a la policía como soluciones al problema del crimen, no como obstáculos. Los regímenes anteriores, como el de Gordon, trataron a Batman como la respuesta a la ilegalidad, mientras evitaban mencionar su nombre, porque él mismo era una. Esos hipócritas le dijeron tácitamente a la policía de Gotham que no era suficientemente buena, y los resultados de cambiar ese enfoque hablan por sí solos. El crimen nunca había estado tan bajo, y la gente jamás se había sentido tan segura. Por eso, todo lo que le pide es que honre su juramento de defender las leyes de Gotham, para que él pueda defender el suyo. Como su servidor concluye, solo puede ofrecerle a cambio su lealtad. Y una promesa. El departamento de policía de Gotham será el ejército que ella podrá usar para lograr su transformación radical, de cualquier manera que lo necesite. Poison Ivy no dice nada. Su respuesta no requiere palabras. La da firmando la orden que oficializa la Operación Peregrine. Si aprecias lo que hacemos en Riose Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a The Tempest 001. Volvemos a las calles. Houston comenta que todo apesta. Son ellos quienes intentan hacer las cosas bien y terminan metidos en problemas. Pero Jack Dean le dice que aún no están en problemas. Cuando lleguen, lo sabrá. Y al doblar una esquina, descubren que el edificio donde viven está ardiendo. Por su parte, Batman y Alan salen del café. Alan no puede creer que lo haya hecho pagar, pero Batman le dice que no se queje, que para algo es rico. Alan le responde que él también lo es, pero Batman le aclara que ellos no saben eso. Al despedirse, Alan le promete que si vuelve a necesitar su ayuda, estará disponible. Batman le dice que lo hará, y aprovecha para añadir que, respecto a los superconductores cuánticos, está cerca de encontrar una respuesta, pero que debe abordar el problema desde una perspectiva eterna, no temporal. Alan da unos pasos, pero cuando se voltea, Batman ya no está. Compra el último ejemplar del Gotham Eye y exclama que espera que Batman sepa lo que está haciendo, porque en la portada aparece una foto de Batman y Robin, con un titular que anuncia que el departamento de policía los busca y se enfrentará a ellos directamente para poner fin a su reinado ilegal. Todo está dicho. La guerra es pública ahora. Hola de nuevo, amigos. Aquí les comparto mi opinión del número. Siento que este número tiene una vibra bien curiosa, casi hasta medio irónica. O sea, ver a Batman tomándose un café en una cafetería y que los empleados ni se sorprendan me sacó una sonrisa. Es como que Gotham ya llegó a un punto donde eso es normal. Y no sé, tiene algo muy particular, medio gracioso, pero también raro, si lo piensas un segundo más. Como si la ciudad ya estuviera tan acostumbrada al caos que dejó de reaccionar. Quizá hasta lo veamos bailando el Batusi. El conflicto principal sigue creciendo alrededor de quién controla la ciudad y cómo lo hace. Ya no es solo Batman contra alguien, es esta pelea más grande por imponer una forma de ver la justicia. Lo que sea que eso signifique para quien intente ejercerla. ¿Quién decide qué está bien y qué está mal? ¿El sistema? ¿Alguien como Batman? ¿O alguien como Savage, que juega desde dentro? Y ni mencionar al Minotauro y sus aliados. Es ahí donde Savage empieza a sentirse peligroso de verdad. No necesita hacer mucho, solo hablar, moverse tranquilo, y aún así va acomodando todo. ¿Será realmente un reto para Batman? Siento que sí, pero como que todavía está calentando. Poison Ivy aparece y no me molesta, pero la verdad, no da la talla del todo. Está ahí, entiende el juego, sabe que todo es un intercambio, pero no se siente como la figura dominante en esta alianza. Más bien acompaña, y eso me deja con la duda de si más adelante va a tomar más peso o si se va a quedar en ese rol. Si tendrá participación directa o si solo aparecerá en cameos como este. Me gustó mucho ver a Alan Scott, aunque sea de visita. Tiene presencia, se siente importante, como una leyenda viva. Cada vez que aparece en alguna serie, cambia el tono. Se vuelve todo un poco más ligero, pero también más sólido, como si trajera otra perspectiva. Lástima que sea algo tan momentáneo, porque su dinámica con Batman está buenísima. Se siente ese respeto, pero también ese contraste. Batman más cerrado, más cargado, y Alan más directo, más seguro.
No sé a cuántas personas en el mundo Batman le tiene tanto respeto como a Alan. Y lo de Houston, no puedo dejar de pensarlo. ¿Será acaso un nuevo Tim Drake? ¿Estamos viendo el inicio de un nuevo Robin? Tiene toda esa vibra, como que está observando, entendiendo, aprendiendo. No está ahí porque sí, eso seguro. Siento que están sembrando algo y que más adelante podría explotar. También extrañé a la doctora Anika y por supuesto al Joker, incluso al Minotauro. Se sienten esas ausencias, como que el tablero no está completo todavía. Y eso también me hace dudar un poco. No sé si este sea un arco de relleno, espero que no, porque tiene muchas piezas interesantes moviéndose. La unión de Savage y Poison Ivy podría ser algo grande si lo desarrollan bien. Y ahora, con todo esto sobre la mesa, con la guerra ya hecha pública, con Gotham prácticamente tomando partido sin darse cuenta, me quedo pensando, ¿esto realmente va a escalar a algo enorme? ¿O solo estamos viendo el inicio de algo mucho más largo y peligroso de lo que parece? Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ryuse Comics. Nos vemos allí.